Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este viernes de las feministas y estábamos debatiendo si eran nuevos capítulos o qué eran. Yo creo que yo les digo nuevo programa, no sé si es, que es edición. No. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Cómo Muy está bien. toda la gente que nos está viendo? Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, yo le digo episodio, pero ahí Episodio. como le quieran llamar, si capítulo, lo que sea, lo importante es que esta plataforma nos sirva para poder ir construyendo, nos sirva para conocer las experiencias de cada una de ustedes y pues para interactuar. Bueno, ya tenemos también nuestros capítulos o episodios en Spotify, así que bueno, nos pueden ver en YouTube y por esa plataforma también. Aquí les vamos a dejar el link y todo. Pues querida Daniela, traemos un tema muy flamante del que creo que rondamos en nuestros primeros capítulos. Siempre terminamos hablando un poco de eso, pero ahora más que coyuntural es histórico y pues nosotras como habitantes de América Latina creo que tenemos que hablar de esto y es Pedro Castillo. Primero, antes de entrarle de lleno a lo que queremos llegar en este sentido, que es pues la visión que tenemos desde el feminismo y desde la izquierda de Pedro Castillo. ¿Tú personalmente qué opinas de Pedro Castillo? Nada más para ir calentando. Bueno, me parece que es un personaje que llega en un momento oportuno a ganar las elecciones del Perú. No se veía en el radar, pero sin embargo creo que la gente es sabia, el pueblo es sabio y en ese sentido no podían permitir que el retroceso que ya vivieron, que ya tienen la experiencia con el fujimorismo en Perú, vuelva a repetirse. Entonces el pueblo es sabio y no quería repetir esa historia. Entonces creo que Pedro llega en esa coyuntura y me parece que es un personaje que, a pesar de no haber figurado antes, que pues está ahí y creo que es importante que entendamos cuál es la dinámica que se puede generar en el Perú. Yo creo que lo más importante es abrir al diálogo y que se pueda, no sé, construir política desde los espacios, desde la base, que es lo importante a la hora de hacer una gestión gubernamental. Yo coincido y abonando a esto que dices, también para mí es evidente que hace mucho que no llegaba a un perfil como el suyo, una persona que viene de las comunidades, que viene directamente de abajo, que es, pues, además de una persona que conoce muy bien la realidad del país, de ser y de conocer la vida rural, que no es cualquier cosa, y de salir directamente de ahí a hacer campaña, porque yo creo que tenemos grandes líderes en América Latina que conocen bien el país y conocen la realidad, pero pocos que vienen realmente de abajo. Y, por ejemplo, en México tenemos al presidente Andrés Manuel, que viene del sur y conoce también la realidad del sur y de los pueblos indígenas, pero no es indígena y no pertenece a estas comunidades per se, y siempre fue pues clase media, ¿no? Y luego se van cosiendo en esos grupos pues intelectuales progresistas, como también Rafael Correa, entre otros compañeros que vienen del ejército y tal. Y Pedro Castillo no, creo que es más parecido a Evo. Sin embargo, Evo estaba profesionalizado porque había sido también ya representante popular. Lo de Pedro para mí es una cosa pues muy parecido, no sé, acá alguna figura como a Lucio Cabañas, de estas de quienes terminaron asesinados en los 60, porque era evidente que no iban a poder llegar, y Pedro Castillo, después de tantos años, logra llegar en este momento tan adverso para Perú también, ¿no? Me parece que es uno de los líderes natos, porque, por ejemplo, en El Salvador, Bukele ha sido una figura creada a partir de las herramientas de las redes sociales, de los medios de comunicación,
El poder económico obviamente tiene la capacidad de poder potenciar o de crear líderes, pero cuando nosotros vemos que desde la izquierda surgen líderes que son auténticos, que han estado ahí desde la base, que han estado participando en cuestiones políticas tal vez no tan trascendentales a nivel o tan mediáticas quizá, pero sí que tienen una experiencia de vida comunitaria muy importante, y a mí me parece que Pedro Castillo representa eso en el Perú ahora. Y de la vida comunitaria, como que hay dos cosas. Por ejemplo, hablemos de las elecciones de Ecuador. Había un personaje que venía también, bueno, de la vida comunitaria, muy cercana a las comunidades indígenas, pero ya estaba muy lavado por las organizaciones internacionales y traía un discurso también muy poco cercano, pero muy de pose respecto al indigenismo. Y de Pedro Castillo no hay manera de decir que sea o pose o disfraz o lo que sea. O sea, es una persona que no solo viene de ahí, que ahí está y que ahí vive. O sea, sí, a mí me parece que es una conquista de la izquierda importante y que ya suma a varios países de la izquierda en América Latina, entre México, Argentina, Bolivia y bueno, ahora Perú, que luego lo pone como en la palestra internacional. Después de ser un país evidentemente corrupto, cooptado, que parece que pasaron de la dictadura a continuar con la dictadura por una familia. Luego tuvieron una izquierda muy importante del APRA, ¿no? Con Alan García, que terminó suicidándose por un esquema de corrupción, que hasta esta izquierda, que a mí me gustaba mucho, terminó sumergida en un esquema de corrupción ahí, sin liderazgo también. Esa es mi opinión respecto a Pedro, pero una izquierda clásica, ¿no? Una izquierda rancia en muchos sentidos. Creo, no lo sé. Lo decís por el tema feminista, supongo, porque, bueno, he escuchado declaraciones donde en realidad es un tema de una izquierda muy conservadora en el Perú, que, bueno, a pesar de que el voto feminista lo tuvo Pedro Castillo, como que siempre sigue existiendo un chip que es necesario discutirlo, porque pienso que eso representa retroceso o no retroceso, sino bien como una barrera para poder ir avanzando en el tema feminista, que es importante que lo tengamos en nuestras agendas desde la izquierda, es importante discutirlo, eh, porque se dan diferentes tipos de feminismo, incluso dentro de los países, porque por ejemplo, hace un mes creo que visité Venezuela, hablaba con una compañera y me decía, bueno, las compañeras en Argentina están súper avanzadas en el tema feminista, obviamente reivindican banderas de lucha importantes, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto, que ha sido un logro histórico en Argentina, pero en Venezuela la situación es distinta y ellas nos decían, nosotros vivimos el feminismo desde la base, desde la organización, desde a ver, lo plantean ellas, que es necesario empoderar a las mujeres para que ellas mismas exijan sus derechos, porque si no, se queda más bien en el discurso y a la hora de implementar políticas públicas que vayan en favor de las mujeres, a veces no se asumen como tal. Entonces yo creo que eso es importante de poderlo discutir, es importante que lo pongamos en perspectiva, incluso en el tema del Perú, que me parece que hay que poner en perspectiva eso, porque bueno, el voto feminista lo tuvo Pedro Castillo, pero a la hora de quizá reivindicar su discurso los derechos de las mujeres, tal vez no lo hace con mucha fuerza, pero creo que en ese sentido representa una esperanza de diálogo para poder avanzar en la agenda feminista en el Perú, y que Keiko Fujimori, a pesar de ser una mujer, sí representaba un inminente retroceso para los derechos de las mujeres. Entonces, esa perspectiva creo que hay que discutirla, ¿no? ¿Vos qué opinás respecto a eso? A ver, yo evidentemente siempre claro toda mi admiración y cariño para las compañeras argentinas, pero hay algo que creo que pasa y es, no hay que olvidar de dónde viene Argentina. Claro que pasaron por una dictadura, evidentemente, pero es un país muy politizado porque tiene
el peronismo que transformó desde abajo la manera en la que se habla de política y ya tuvieron una mujer presidenta. Creo que le llevan años luz a muchos otros países porque han tenido una apertura política más amplia y eso lleva a que estén teniendo otro tipo de conversaciones con una izquierda progresista, porque vienen de muchas izquierdas, y izquierdas que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y luego no han tenido, no digo que no pase, evidentemente sucede, pero no es un país al que llegan otros, al que llegan pues Estados Unidos o países muy grandes a extraer cosas de la tierra porque lo único que pueden hacer es utilizar el país de esa manera. No es un país, creo, dividido en clases sociales evidentes entre color de piel, y que claro que hay racismo en Argentina, no voy a decir que no, pero entre color de piel, entre clases inferiores, ¿no? Ser blanco en Perú y luego ser indígena y luego está el subsuelo que es ser una persona negra, ¿no? Y creo que Argentina está en otra discusión, pero por eso creo que esa es la conversación interesante del Perú, que luego hay un feminismo que es el feminismo que piensa que lo único que existe es la diversidad sexual y los derechos reproductivos y sexuales y ya. Pero no es el feminismo anticolonial, el feminismo que está cuestionando todo el tiempo esta posición de explotación hacia mujeres, lo que veíamos en el video, que ahora si quieres comentar estaría chido, respecto a la esterilización forzada, porque son problemas que no ven, porque no les atraviesan, porque no existen. Y entonces todo es, tengamos un presidente cool que diga aborto sí, y claro, pero para llegar a Alberto Fernández tuvieron que haber pasado un montón de cosas, y esa es la naturaleza del país en el que viven. Y el Perú es un país lleno y profundamente de desigualdades, y ahí es donde creo que el feminismo popular, que es el feminismo colectivo que viene de abajo, entiende que para que exista un diálogo de verdad tiene que llegar una persona como Pedro Castillo, que está dispuesta a transformar cosas y que en esa transformación de la élite que toma decisiones, en esa transformación que implica también una transformación jurídica, porque implica cambiar la Constitución, en esa transformación profunda del país es donde entra la conversación de verdad que tiene que ver con las desigualdades y específicamente las desigualdades de las mujeres, en toda la interseccionalidad que se pueda pensar, pero pensar en que sucede mejor con alguien que trae un discurso muy planeado, pero al final no lo hace porque además ni conoce, ni viene apoyado por comunidades, ni piensa, y se puede rodear de mujeres que le digan cómo abordar el tema del feminismo, pero no conocen en realidad lo que viven las mujeres abajo y no se juntan con esas mujeres, pues luego se vuelve un poco más complicado. Y a mí eso es lo que me parece de Pedro Castillo. Claro que las feministas votaron por él y muchas mujeres votaron por él porque viene de un comunitarismo en donde es quizá el único espacio en el que sí se puede dar una conversación feminista, y quizá no el feminismo institucional o el feminismo liberal, pero el feminismo de abajo que se construye y se cocina de otra forma, ¿no? Mucho más diverso también. Es que sin duda las condiciones materiales determinan todo, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver las condiciones en las que está ahora Argentina y las condiciones en las que ahora está el Perú, por ejemplo, que son distintas, igual lo que te mencionaba de Venezuela, es decir, las compañeras viven el feminismo ahí que se desarrolla desde las comunidades, que se desarrolla desde el empoderamiento que existe en cada una de las mujeres a la hora de exigir sus derechos, y además Venezuela en realidad, lo mencionaban ahí, el nivel de representación que tienen en los espacios de poder desde la base hasta los más altos cargos es un porcentaje muy importante en donde las mujeres realmente deciden. Entonces, hay diferentes tipos de feminismos que hay que ponerlos en perspectiva en América Latina, que se vive de manera distinta. No sé cómo está la situación en México, cómo lo viven ustedes allá, pero que sin embargo, bueno, en El Salvador también tenemos una situación difícil, digamos, respecto al avance de los derechos de las mujeres, porque ahora con el nuevo gobierno hemos tenido un retroceso inimaginable, falta de presupuesto para las instituciones como el ISDEMU, por ejemplo, que vela por los derechos de las mujeres, o algunas mujeres que también plantean, de hecho ahora yo leía un artículo de una abogada salvadoreña que dice, la ley
es injusta, y es injusta porque se le puede imponer medidas de detención sustitutiva a un sujeto que probablemente su esposa o su novia lo ha difamado. Entonces yo digo, bueno, pero qué Ok, falta de objetividad a la hora de dar una opinión como esa, porque, por ejemplo, no estás analizando la ley a partir de una medida cautelar, que para eso existen eh, requisitos procesales para que pueda existir la imposición de una medida cautelar, y entonces, pero ella dice, no, que es injusta la ley porque eso está pasando. Una mujer abogada que está dando una opinión en ese sentido que me parece muy lamentable ese tipo de cosas, y eso es lo que se da en América Latina, digamos, discusiones como esta que tienen que ver con la falta de educación que hay sobre el tema y la falta de empoderamiento también que hay en algunos niveles, que creo que lo más importante, y creo que eso es lo que se puede ir desarrollando en el Perú, es el nivel de empoderamiento comunal desde, porque bueno, estaba viendo el video que me acabas de pasar, que son de las comunas feministas, que fueron las mujeres que apoyaron a Pedro Castillo, y yo creo que el trabajo importante que están desarrollando desde las comunidades, eso es lo que puede llevar a una verdadera transformación, no solo en el discurso, sino también a la hora de garantizar los derechos de las mujeres, porque a veces sí hay logros importantes en materia legal, como por ejemplo el tema de la ley IVA en El Salvador, que ha sido un logro histórico importante, pero que a la hora de aplicar esa ley es casi que letra muerta, y entonces ahí es donde vemos esa diferencia. De una cosa es las conquistas legales que se puedan hacer, pero otro es las transformaciones reales que se puedan dar desde la organización comunitaria en el tema de las mujeres. no, y creo que hay algo ahí interesante que es, antes de pasar esto del video y de Keiko, que hay un desdén al, a la falta de progresismo de los hombres que pertenecen a la clase trabajadora o que viven en comunidades rurales, porque siempre es como más, ay, son unos ignorantes que no saben nada y entonces por eso son machistas todos, ¿no? Esa es la conversación que está hoy en México y que tiene que ver con un desprecio de clase profundo que al final impone términos como el mansplaining. Un hombre no puede hablar no puede hablar de cosas de las que no sea experto. Bueno, y si es un trabajador, ya sabes, de obra, ¿de qué va a hablar? ¿De cemento? Nada más. Como que hay un sector del feminismo ilustrado que no conoce las demandas de las mujeres trabajadoras y que al mismo tiempo eso les lleva o de las mujeres abajo o de la clase trabajadora y eso les lleva a un desprecio por todo lo que no es un hombre blanco universitario y al final que son los únicos que pueden deconstruirse y al final eso lleva siempre al desprecio por personajes que si bien son de izquierda, que siempre hablan de cómo tenemos que cambiar la visión entreguista y cómo para que los países puedan ser soberanos tenemos que acabar y señalar el neoliberalismo y las prácticas neoliberales, siempre se resisten a ver esas partes, ¿no? Siempre es como, no me parece lo suficientemente buena onda, entonces, y como además es moreno, se ve que ven, aquí tienen una cosa que es una frase de, ay, venden a sus hijas por un cartón de cerveza y al mismo tiempo y las comunidades, en un feminismo de las comunidades indígenas no tienen derecho a tener usos y costumbres porque todos son machistas, porque al final terminan vendiendo a sus hijas por latas, o sea, estas construcciones que solamente terminan victimizando como si el machismo solo existiera abajo, porque arriba no pasa, porque estamos todas muy ilustradas, ¿no? Pero bueno, cerrando esta conversación para ir ahí, luego está lo de esta solidaridad que nos imponen y que las mujeres de derecha, que luego a ver si tenemos un programa para hablar de feminismo de derecha, utilizan como lo que tú decías de Keiko hace un rato, de mujer a mujer. ¿Por qué tengo yo que a huevo votar por una mujer? Solo porque es mujer y si esa mujer es Margaret Thatcher, no, yo no voy a votar por Margaret Thatcher. Aquí no lo han hecho siempre. Teníamos una candidata a la presidencia que decía, mujeres, si su marido no vota por mí, no les den cuchicuchi. ¿Qué? Y yo tengo que votar por ella porque es mujer, qué absurdo. ¿Tú en dónde te encuentras ahí? No, pues eso me parece
absurdo también. Justamente veía el video que me mandaste en donde las compañeras feministas del Perú apoyan a Pedro Castillo y no a Keiko, porque no es solo el hecho de ser mujer, sino más bien lo que representa. O sea, estamos hablando de la presidencia de la República y cualquier cargo de poder, las mujeres tienen que tener una incidencia que nos permita poder avanzar en la agenda feminista, en la conquista de los derechos de las mujeres, porque si no tenemos esa visión, lo que podemos también es estar legitimando los retrocesos en contra de los derechos de las mujeres, que eso me parece muy lamentable, poniendo también a una mujer al frente que va a hacer ese papel. Entonces me parece que ese tema no es complejo en realidad no tendría nada que ver el hecho de ser mujer, eh, no debería de representar eso, sino más bien tu agenda de lucha, cuál es la agenda y qué es lo que representa, cuál es tu ideología también, porque Keiko es hija de un dictador en Perú, que hemos visto todos los retrocesos que hubieron en ese país, cuál fue la degradación que hubo en el Estado de Derecho y Bueno, obviamente ella en misma esa durante situación, sus años, ¿no? O claro, sea, ella misma. claro, y eso lo que representa es un retroceso, porque generalmente son las mujeres las que más sufren eso, porque tienen que trabajar en nuestras sociedades y en el Perú no es la excepción. Las mujeres trabajan en el hogar porque tenemos una sociedad machista que hace eso, que invisibiliza el trabajo de la mujer que hace en la casa, aparte tiene que salir a ganar el sustento también, y entonces son las más explotadas y son las que más sufren con todos estos retrocesos que se pueden dar en nuestros países. Entonces yo creo que eso es algo que hay que ponerlo en perspectiva también, no solo el hecho de ser mujer, por eso tengo que votar por una mujer, sino más bien qué representa esa mujer y cuál es la agenda que está llevando y hacia dónde va a transitar su, eh, su nivel de administración pública y sus políticas públicas que piensa impulsar. No, y además la postura que tiene ideológica. Y creo que hombre o mujer, quien represente un sistema privatizador marcado o sustentado en la explotación de la tierra, de los cuerpos, de las personas, del trabajo, no le hace bien a ninguna mujer que realmente, genuinamente, esté pensando en erradicar las desigualdades para vivir en un sistema mucho más igualitario, menos marcado por las diferencias de todos, en todos los sentidos, de género, de clase, porque quien termina sufriendo más siempre son las mujeres y las mujeres de abajo, ¿no? Por eso para mí, hombre o mujer o primera, como se dice aquí, me da igual, porque si su postura política es esa, entonces se acabó la discusión y entonces parece que a veces en estas cosas que pasan en las redes sociales, luego se vuelve ay, pero si eres mujer, ¿por qué no apoyas a tal, no? ¿Y por qué apoyas a este que dijo que todas estas cosas? Siempre los Por eso, falsos dilemas en las redes sociales. totalmente, en el que te quieren obligar o te constriñen a ser O una parece que persona que solo... parece que una mujer feminista no puede concebir un hijo, por ejemplo. O sea, son cosas bien absurdas Claro, que se plantean en las redes sociales o en cualquier espacio, ¿no? que al final es que no tienes derecho a tener una ideología porque entonces para estas personas ser feminista es simplemente apoyar mujeres y ya, ¿no? No es tener una postura ideológica y decir yo apoyo a este personaje porque estoy de acuerdo con esa persona, que luego para mí lo que platicábamos, hay una palabra que a mí me gusta que es afidamento, que viene de las feministas italianas y que es apoyar con quien tengas coincidencias ideológicas y proyectos en común y ya. Y así te dejas de que te impongan personajes como Hillary Clinton, que a huevo tienes que amar, Michelle Obama, que a huevo te tiene que caer bien, no sé, Angela Merkel, porque, wow, o sea, mujer, poder, te encanta, ¿no? Tú eres feminista, te encantan las mujeres. No, a ver, relájate, vamos a ponernos a pensar qué es lo que proponen y de dónde vienen y qué implican para el movimiento también, ¿no? Sí, porque a veces estás montada desde los privilegios y tenés una mirada
en ese sentido y obviamente qué vas a impulsar o realmente vas a impulsar la agenda feminista o no y vas a estar oprimiendo al pueblo o no. Entonces, eso es lo que, la pregunta que Esas hay que dos hacer. preguntas. Sí. Pero bueno, creo que el tiempo se nos acaba. Sí, nos acaba. Estefanía, me encantó hablar nuevamente con vos, espero verte pronto y bueno, que toda la gente que ha estado pendiente también, gracias por habernos escuchado y aquí vamos a estar todos los viernes para con nuevos episodios. O Nos vemos capítulos. el próximo viernes, querida Daniela. Pues, vamos ahí nos vemos. Genial, un Bye. abrazo. Abrazo, adiós. Bye.